Hablamos de nosotros, de lo que nos pasa y de lo que tenemos que enfrentar muchas veces, las consecuencias de las acciones climáticas y las acciones del hombre. En este caso, inundaciones. Hay más de 2 millones de hectáreas afectadas en La Pampa, 700.000 inundadas, lógicamente en la zona centro del país, una situación que se repite. Y nuevos insectos, en verdad, ya estaban, pero se multiplican y cada vez más. Es el caso del barigüí, un pariente del mosquito que viene a estar siendo un problema ahora. Con nosotros el doctor Juan José García del Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores del CEPAVE, dependiente del CONICET La Plata. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas gracias por la invitación. Tan grave la situación que tuvo que acercarse a las autoridades nacionales para advertir del problema. ¿Qué magnitud tiene? Bueno, es un problema de hace 20 años. Es decir, es una especie agresiva. Barigüí se llama. Sí, son insectos que hay 300 especies en la Argentina aproximadamente y 3.000 en el mundo. Es más, yo mi tesis doctoral la comencé haciendo en un pueblo, es decir, en mi querido pueblo Comandante Enganado Tamendi, en la provincia de Buenos Aires, justo con este tipo de insectos, pero no, a pesar de que había enormes cantidades, no eran agresivos con la gente. Pero esta especie que estaba citada, que hay en el Salado ahora, estaba citada para Salta, para Corrientes, para Formosa y para Chaco. Con las inundaciones de los últimos años, se ha ido acercando hasta que llegó al río Salado. Y en este momento está totalmente tomado el río Salado por esta especie. Y como está tan desbordado y hay tantos canales que sacan el agua de los campos inundados, claro, y hay arroyos, es decir, es el lugar ideal para que esta especie se desarrolle a pleno. Y al haber tanta cantidad de adultos volando, lógicamente la gente sufre las consecuencias. Ahora vamos a hablar de esa agresividad para con los seres humanos, en qué sentido, pero ya que estábamos mencionando la zona del Salado, son distintos municipios que están sufriendo de esto. Atención con Bragado, Junín, Alberti, Mercedes, Chivilcoy, Roque Pérez, General Arenales, General Viamonte y General Belgrano. Pariente del mosquito, ¿en qué sentido es agresivo? ¿La picadura duele? ¿Qué ocurre? Bueno, en lugar de tener un estilete como el mosquito para succionar la sangre, lo que tienen son las mandíbulas, que cortan el tejido y chupan la sangre, es igual. Como la chaqueta de la Patagonia, que te muerde bueno, directamente, claro. Son distintas adaptaciones del aparato bucal. Lo que quieren lograr las hembras con esto es sangre para poder desarrollar sus huevos, como pasa con los mosquitos también. Y antes no era así, porque cuando usted hizo la tesis dice que no eran agresivos y ahora sí. No, son menos agresivos. Lo que pasa es que las especies muchas veces, por ejemplo, uno tiene el mosquito ese que zumba a la noche. Ese que anoche me tocó uno, bueno, el tigre. De esos, normalmente cuando uno ve las cantidades que hay, uno pensaría que no se puede vivir ahí. Pero prefieren menos al hombre que, por ejemplo, aves o mamíferos chicos, como roedores. Por ejemplo. Aedes aegypti prefiere al hombre, y es bien evidente que nosotros, o el otro de las inundaciones, también. Esos son mosquitos. Y estas especies, hay especies que son menos agresivas. Hay una en Salta, por ejemplo, en el límite con Bolivia, que es súper agresiva, que esa es más tirando a rubia. Es también un barigüí, pero un poquito más clarito. Este es oscuro, como la gran mayoría. ¿Se parece un mosquito de 2 a 3 centímetros? Milímetros. Milímetros. Sí. Más chiquito todavía, por lo tanto es como una pelucita que está volando. Es una pequeña mosquita, pero pica durante todo el día. Ahora, por ejemplo, en esta época con las temperaturas, a las 7 y pico de la mañana, uno si va a Junín o a Bragado, sí, ya empiezan a picar. Cuando la gente, yo la he visto hacer deportes, salían a caminar o a correr. Bueno, ya ahí empiezan a tener el azote hasta las 7, 8 de la noche, todo el día. Todo el día, a diferencia de otras especies que salen con el atardecer. ¿Repelente funciona en este Los sentido? No transmiten enfermedades, vamos a que esto quede muy claro. En claro. la Argentina no transmiten en la Argentina, pero por ejemplo fue un terrible problema en el oeste de África. Ajá. Y es el mismo problema que hay en Centroamérica, México, norte de Venezuela, de Brasil, de Colombia. ¿Esto podría pasar acá? Es una enfermedad que se llama oncocercosis. No, porque no tenemos la especie de barigüí y tampoco tenemos el gusano que produce el problema. Okay. Y el problema ¿cuál es? Que uno queda ciego.
entre otros problemas, queda ciego realmente. Bueno, no en nuestro país, vamos a No, aclarar. no, en nuestro estamos país todavía lejos esta de especie de no esos está. problemas, estamos lejos. Aunque todo se va subtropicalizando tanto Sí, que el uno no temor está presente. Lo importante, le presentó la problemática a la gobernadora Vidal. ¿Qué van a hacer en provincia de Buenos Aires con respecto a esto? Esto surge, los pobladores de todas esas localidades que mencionaste, nerviosos por la gran cantidad de barigüí que había, se quejan a la primera autoridad que tienen cercana, que es Sí. el intendente. Sí. El intendente hace con las herramientas que tiene lo que puede, pero por suerte la provincia de Buenos Aires tiene un ministerio de ciencia y técnica, que vendría a ser el lugar ideal para ir a presentar estos problemas que tienen una base científica. Claro. Entonces, participó el ministro de Ciencia y Técnica de la provincia en reuniones que se hicieron en esos municipios y a través de su organismo de investigación, que es la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, de la cual yo soy investigador. Correcto. Entonces nos reunimos, estamos elaborando un plan que se va a Bien. empezar a concretar a Bien. mitad de diciembre o los primeros días de diciembre, con medidas a corto, mediano y largo plazo, porque este es un problema que no va a tener solución de la noche a la mañana y va a requerir tiempo, pero tiene solución, que eso es lo importante, Bien. que tiene solución porque en otras partes del mundo ha tenido solución y acá también la va a tener. Paciencia entonces. Paciencia. Ya se está trabajando con el Y la barigüí. gente necesita estar informada y Sí. va a tener, de esa manera va a tener más paciencia. Mientras tanto, el repelente funciona. El para repelente ellos. funciona, Bueno, sí. eso es importante, estar cuidados. Doctor, muchas gracias. No, al contrario.